Buenas noches para todos. Vamos a iniciar este pequeño video sobre la resistencia indígena en la conquista. Eh, por favor, recuerden los estudiantes de 9.1 entrar a los comentarios, escribir su nombre y alguna pregunta que tengan, pero de una vez también la formulan. La clase pasada estuvimos hablando un poco sobre la conquista, sobre cómo los españoles llegaron, digamos, impusieron su fuerza, su poderío y su superioridad tecnológica y militar en el territorio. Como los indígenas, pues, digamos, fueron sometidos de manera, pues, más o menos fácil, pero de todas maneras, pues hubo algunos casos de resistencia evidentes, no solo en la conquista de Colombia, digamos, en otras partes, en México, en Perú, en Centroamérica, en Chile, hubo casos en la República Dominicana, hubo casos de indígenas que, digamos, resistieron valientemente al conquistador español, ¿ya? Pero, digamos, aquí en Colombia vamos a hablar hoy de algunos casos puntuales, solamente de algunos casos puntuales, pues que tienen que ver un poco con esa resistencia de los indígenas frente a la conquista. Realmente, pues no todo fue fácil ni nada por el estilo, y pues los conquistadores tuvieron, digamos, que ver o verse las agatas a veces con algunos caciques, algunos guerreros mujeres que se les enfrentaron valientemente y pues no permitieron el dominio tan fácil de esos territorios. Uno de los caciques, digamos, que más resistencia le opuso a los españoles, pues fue el cacique Calarcá. El cacique Calarcá era el cacique Nutibara. El cacique Nutibara era un jefe indio, indígena mejor, que estaba, digamos, en la región donde hoy queda, pues, digamos, Medellín, como hacia el norte, hacia la serranía de Avive, más o menos, estaba por ahí. Este cacique, al enterarse, pues, de un montón de atrocidades de los españoles, por ejemplo, ahí en la imagen, vemos una especie como de representación de lo que fue la muerte del cacique Buritica. Los españoles, Francisco César y Juan Vadillo, le dieron muerte a este indígena por no darles a conocer un poco en dónde estaban, digamos, algunos tesoros que supuestamente estaban escondidos. Los indígenas catíos, de donde, digamos, tenían una deidad que se llama Dabeiba o Dabeibe, precisamente allá en Antioquia, y supuestamente había un templo que estaba lleno de ese oro y los españoles lo buscaban afanosamente. Como Buritica no reveló el nombre del templo, entonces fue pues ajusticiado y el cacique Nutibara se les enfrentó varias veces a los españoles. De hecho, una vez derrotó a Francisco César, pero en una nueva expedición pues finalmente le dieron muerte. Lo que ustedes ven ahí es una imagen de la estatua en bronce, que parece de concreto, pero es en bronce, que está precisamente en ese cerro Nutibara, con el que lleva ese nombre, ahí en la ciudad de Medellín. Otro caso, digamos, de resistencia indígena aquí en la sabana de Bogotá fue el cacique Tundama. Él era uno de los capitanes del cacique de Unza, en Tunja, y pues él, digamos, en algunos combates, incluso cerca de un sitio que es muy conocido por todos los colombianos, que es el Pantano de Vargas, estuvo a punto de darle muerte a Gonzalo Jiménez de Quesada. Sin embargo, ¿cómo se llama? El conquistador pues logró escapar y su hermano, Gonzalo Jiménez, Gonzalo no sino, bueno, se me olvidó ahorita el nombre, después les digo cómo se llama, buscó a este cacique, le presentó batalla y pues digamos ya luego de varios días de búsqueda y todo, uno de los capitanes de Jiménez de Quesada, del hermano de Gonzalo Jiménez de Quesada, el capitán Baltasar Maldonado, logró, digámoslo así, apresarlo en 1539, finalmente logró apresarlo, y como escarmiento para la población indígena le dio muerte a martillazos. Era una, digamos, de las ejecuciones, pues, digamos, más espantosas que había. De esta manera, digamos, se sometieron prácticamente los muiscas que quedaban todavía
en rebelión contra los conquistadores españoles en esa zona del país. Uy, qué pena, se me fue aquí la presentación. Bien, luego, perdón, perdón, aquí se me fue la presentación. El otro caso de resistencia de los indígenas frente a los españoles fue el de la cacica Gaitana en el sur de Colombia. La cacica Gaitana era la madre de un muchacho, de un indígena que había sido citado por los españoles para pedirles tributo y eso. Como algunos caciques se negaron a dar tributo, entonces digamos el conquistador que se llamaba Pedro de Añasco hizo que mataran a este joven y la mamá, la cacica Gaitana, organizó una resistencia muy fuerte allá en la zona de Timaná, en el Huila, y con eso derrotó a Añasco y Añasco le dio una muerte pues terrible, ¿no? El conquistador Añasco, ella le sacó los ojos con una flecha, le ató una soga al cuello y se lo llevó por toda la región del sur de Huila como escarmiento para los españoles. Finalmente Añasco murió y otros capitanes de Belalcázar como Ampudia y ellos comenzaron a perseguir a estos indígenas y pues prácticamente los exterminaron, pero nunca pudieron hallar pues a la cacica Gaitana. Entonces, digamos, ese es un caso de resistencia pues muy fuerte. Y voy a terminar con esto que empecé, que es la imagen de la India Catalina. En la historia de Colombia, la India Catalina tiene un papel un poco ambivalente. Para algunos historiadores, la India Catalina fue una mujer que logró detener la violencia que ejercían los españoles en contra de los indígenas. Digamos, ese es uno de los papeles que le dan. Para otros, la India Catalina pues fue una traidora de su pueblo y digamos se prestó para que los españoles adquirieran rápidamente el territorio. La verdad es que hoy en día pues todavía no hay consenso, hay unos buenos estudios al respecto, pero resumiendo es que ella muy joven, tal vez de unos 12 o 14 años, fue raptada, fue llevada a la República Dominicana, allá pues digamos fue convertida al catolicismo, aprendió a hablar el castellano, unos años después regresó a Cartagena, donde parece ser, por las fuentes del Consejo de Indias, fue vendida a Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, y ella parece ser que prestó alguna especie de ayuda para que los españoles se asentaran donde hoy queda la región de Calamar. Ahí vivían precisamente los indios calamaríes y pues digamos toda la guerra con ellos provocó su exterminio. Sin embargo, pues parece ser que ella intercedió precisamente para que la matanza de estos indígenas no fuera peor, y por eso ella tiene hoy un papel pues como ambivalente en toda esta historia de Colombia. En conclusión, señoritas y señores, el papel de los indígenas en la resistencia contra los españoles pues fue muy importante. Nombres como el del cacique Nutibara, como el cacique Calarcá, en el Quindío, que también se enfrentó a los españoles, el cacique Tundama, la cacica Gaitana en el Huila, son muestras de heroísmo y de que los indígenas, en cuanto se dieron cuenta que los españoles eran vulnerables, pues se organizaron para atacarlos. Queda un poco de lado esa historia de que los indígenas eran cobardes o que se sometieron muy fácilmente, que fueron sumisos. Realmente muchos pueblos indígenas, por citarles dos nomás, los pijaos y los paeses, ellos resistieron la dominación española prácticamente hasta la entrada del siglo XVII, o sea, hasta el año 1600. Eso pues habla de casi un siglo de resistencia frente a los invasores, frente a los españoles, pero pues finalmente ya las enfermedades, el escaso apoyo de la población que mayoritariamente le tocó plegarse a las exigencias de los conquistadores, etcétera, 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 pues hicieron que finalmente los indígenas fueran sometidos. Hoy sabemos, digamos, de los indígenas en diferentes partes del país que siguen, digamos, como reivindicando sus derechos, sus tierras y el abandono, pues, por el cual han estado durante 4 siglos o 5 siglos al menos. Ese es un tema pues que veríamos después ya cuando
cuando lleguemos a esta parte de los gobiernos actuales o de los gobiernos de los últimos 20 años, y ustedes se van a dar cuenta pues que si ha habido un cambio, pues un giro en la política hacia los indígenas, se les han reconocido unos derechos y eso, pero sigue siendo insuficiente. Este corto video era solo para ilustrarlo sobre eso. Espero que les sirva para los talleres que están haciendo y nos vemos mañana. No olviden, después de que vean este video, registrarse en sus comentarios. Muchísimas gracias.